Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Bien, Iracema, buenos días. Oye, vamos a hacer hoy una enfermedad que nos han pedido. Vamos a ver Sí, qué es lo que sale de esto. ¿Sí? ujú, Ok. vale. Voy a contar de 5 a uno y tú vas buscando una enfermedad que se cataloga como un trastorno alimenticio, que por lo general se presenta en adolescentes, no importa el sexo, porque ya niños y niñas y todo presentan este trastorno alimenticio, donde la persona desea mantenerse súper delgado. O sea, el control de peso es lo más importante, verse súper delgados, y todo esto empieza como a la adolescencia. Conocemos este trastorno como anorexia y vamos a ver cómo es que la anorexia va comenzando. Vamos a ir contactando con una persona que padezca anorexia y vamos a observar, vamos a pedirle que nos muestre cómo han sido los orígenes de la enfermedad. Bueno, lo primero que empiezo a percibir es una persona que tiene su cuerpo con dolor. Ese dolor está relacionado con la tristeza y es una sensación de querer acabar. Es como si quisiera ponerse una cremallera y quitarse esta forma de cuerpo que no le gusta, pero veo también que hay una conexión con el cordón umbilical. Hay una sensación acá de vacío y este vacío está conectado con el abandono. A ver, ¿por qué quiere quitarse la forma de su cuerpo? ¿Qué es? em, ¿Por qué no le gusta su cuerpo? O sea, ¿qué es lo que no le gusta del cuerpo? O ser varón o ser mujer, o qué es lo que no le gusta del cuerpo. Primero porque cuando veo a esta persona y con esa sensación de querer despojarse de ese cuerpo, de esa imagen que ella se ve de ella misma, se ve un cuerpo pesado, se ve un cuerpo oscuro, pero la persona siente que ese cuerpo no es de ella, que es un cuerpo que no le pertenece. Y ese cuerpo que ella ve o ese reflejo que ve es el cuerpo de algo que está relacionado con un recuerdo o está relacionado con posturas. Es como si tú tuvieras un cuerpo Ujú. y tienes el cuerpo posiblemente muy similar al de tu madre o similar porque hay una conexión muy materna que veo acá y haz de cuenta ese cuerpo que es una lealtad hace que de alguna manera la persona lo sienta tan pesado, lo sienta tan cargado, que ella quiere como retirar ese cuerpo y poder conectar con su cuerpo, pero hay partes que es muy difícil cuando la persona de alguna manera quiere retirar ese cuerpo, hay un problema de identidad, porque esa persona que sufre anorexia no tiene clara su identidad, busca busca como identidades, pero veo que hay algo que está muy, muy concentrado en un cuerpo que no le pertenece y quiere tomar otro cuerpo. Ok, entonces es como si ella sintiera una deuda energética con la madre, Ujú. y la madre al final es como quien va comandando esa estructura corporal. Quiero que observes la forma de pensar, de expresarse y de acercarse de esa persona hacia la vida. ¿Por qué esta tristeza profunda y por qué querer modificar su cuerpo yendo en contra de él? Sí, bueno, una persona con este estado, primero se siente pequeña, se siente muy pequeña y, y ese cuerpo que tiene, de alguna manera, es como un cuerpo con el que ella puede en ciertos momentos habitar, puede moverse en ciertas circunstancias,
pero al fin y al cabo es un cuerpo que ella siente que le queda grande, que no le ajusta, que no le pertenece, que es una interferencia para ella y es un cuerpo que tiene una vibración de pánico. Entonces, de alguna manera, hay un rechazo a la vida. La tristeza está muy conectada con ese rechazo a la vida, como la vida es un desecho, la vida es un desperdicio, la vida tiene que vivirse simplemente en etapas cortas, la vida no tiene que vivirse tan a largo plazo, porque vivir a largo plazo puede ser prácticamente una condena. Entonces es una sensación de querer vivir como así, a pedacitos. A ver, entonces, en esa forma de vivir como lapsos cortos, observa qué sucede con estas personas que van en contra de su cuerpo. O sea, esa es una condición, me imagino, que de sentirse de alguna forma, pero también entra mucho la forma de sentidos, en cómo observa su vida, en cómo huele la comida, en cómo come, en cómo, o sea, cómo los sentidos van siendo una parte importante o no de ese trastorno de anorexia y cómo esto va traspasando los límites de sí mismos. Fíjate que lo primero que empieza a sentir esa persona es rechazo y es un rechazo a todo nivel, porque no solamente es un rechazo a la comida, es un rechazo que siente hacia todo lo que le rodea, pero es un rechazo que ella también ha vivido. Esa persona ha sido o ha sentido ser rechazada y la anorexia está muy, muy relacionada también con la depresión, porque estas personas que sienten rechazo están condenadas o creen que están condenadas a vivir una vida como desafortunada. Haz de cuenta, es como una vida opaca, una vida triste, una vida como detrás de bambalinas. No es una persona que pueda sobresalir. Entonces, el sobresalir para esa persona, cuando una persona anoréxica siente que puede ser exitosa, le da mucho miedo ser vista porque siente que de alguna manera no puede manejar esa condición. Entonces ella trata de retraerse y lo que va haciendo su cuerpo es poniéndose en esta sensación de rechazo. Es como si ella no solamente rechaza todo lo que siente que es el entorno, pero aquí juega un papel muy importante y es que ella empieza a rechazar su cuerpo, empieza a rechazar el funcionamiento de su cuerpo para sentir que ella va retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y esa persona empieza a volverse una observadora de su cuerpo. Es como si esa persona, los anoréxicos pueden salir, pueden observar todo ese drama que los rodea y pueden ir entrando, pero entran como de a poquitos, entran y salen, entran y salen. De alguna manera no logran y no habitan su cuerpo permanentemente. A ver, entonces, este dolor y esta tristeza viene, lo que veíamos aparentemente desde la gestación. ¿No? Entonces, ese dolor y esa tristeza es algo absorbido, es algo aprendido o es algo que el dolor de la encarnación, porque el cuerpo cuando encarna, el alma cuando encarna, tiene cierto dolor al manifestarse en esta parte física. ¿Qué es lo que provoca este dolor y esta tristeza? Bueno, se potencializa. Lo que yo veo y es bien interesante ver un alma que ya trae unas características previas para vivir. Vienen de un duelo, vienen de un exceso de dolor no gestionado y su cuerpo trae haz de cuenta como una especie de manto, como si trajeran un manto de muerte, una especie de energía que los cubre. Y estas características de esta alma es un alma que ya viene en una condición, es muy particular porque pareciera una persona que tuviera sumisión. Su cara siempre está mirando hacia abajo, siempre está observando su cuerpo, así el alma
puede sentir, por lo que tú dices, un alma ya viene con unas características que vienen conectadas con las vidas pasadas y las características de una persona que va a desarrollar la anorexia, ella misma empieza a observar su cuerpo, ella se siente desfragmentada, Ujú. siente que muchas partes de su cuerpo no están incorporadas en ella misma y pues los motivos o las causas de esta sensación de compartimentación, si nos vamos por el duelo, pues hay una sensación de dolor, hay una sensación de pérdida, de no sentirse, digamos, si nos vamos por esta línea y miramos, vemos que una persona que ha vivido un duelo en una vida y ha muerto, y esa persona llega y esa alma se siente en el olvido, como si de alguna manera hubiera sido carente de afecto. Aquí el afecto juega un papel Ujú. muy importante en todo este recorrido. Entonces, digamos, podemos ver ciertas circunstancias. Fíjate que abuso, personas que han vivido el abuso, pero ha sido como el abuso en sus cuerpos, sobrecargas, personas que de alguna manera han tenido que sostener, han tenido que sacrificar en una vida ciertas situaciones y sus cuerpos ya vienen cansados. Hay otra parte que aquí vemos como otra línea, que es el miedo. Y fíjate que el miedo es una característica muy importante porque son personas que nunca quieren crecer, siempre son niños y esos niños han sido, puedo decir que son niños que han sido en la totalidad, han sido niños mal alimentados, han sido niños maltratados, han sido niños que de alguna manera veo que han sido obligados a hacer ciertas cosas que van en contravía como a su dignidad. Entonces, digamos, viendo este primer panel, pues hay muchas circunstancias. ¿Cuál es la situación, digamos, de cómo un alma de ellas elige una familia o elige una madre y un padre? Pues ya elige una madre con muchas carencias. Aquí veo que un punto importante es tener una madre depresiva, depresivo, ansiosa y que haya un historial de enfermedades mentales en esa familia, porque es una manera Oh. donde ella se protege. Fíjate, eso es muy interesante. Entonces, en esta parte de depresión y ansiedad, donde hay ciertas características mentales ya en la madre, quiero que me digas cómo una persona anoréxica, al ir yendo en contra de sí misma y al aceptar esta parte como de herencia depresiva o de forma depresiva, de contacto con la misma madre en la forma de alimentación, porque tiene que ver mucho cómo la alimenta también la madre, cómo es el desarrollo, por ejemplo, de su sistema nervioso central, por ejemplo, de esta parte de su sistema digestivo y esta parte sobre todo de su desarrollo muscular. ¿Cómo lo ves desde el embarazo hasta que en la adolescencia, por decirlo así, empiezan a presentar estas características? Bueno, aquí no debemos pasar por alto el momento en que el alma ya empieza a gestarse en la energía de la madre. Ujú. En la parte, pues, digamos, está en la parte uterina, pero la parte como un alma anoréxica o que viene ya con una predisposición, como te decía, el campo energético de esa persona se ve supremamente oscuro. Elige una madre con esa misma oscuridad, pero el campo energético de la madre es un campo como pegajoso, Ujú. es que trae como ciertas adherencias. Entonces, de alguna manera, es como si la madre quisiera alimentarse de la energía de esa alma, porque la madre ya presenta una desnutrición. Ok. La madre ha podido presentar cierto tipo de pérdidas por diferentes circunstancias y cuando esta alma se adhiere y empieza y la madre energéticamente, te cuenta, es como si se la consumiera, se la comiera energéticamente. En este proceso energético sucede esto, pero en la parte física, pues esta almita que está conectada al cordón umbilical de la madre, fíjate que esto es un cordón umbilical que pareciera ya viejo y desgastado. Es algo muy particular lo que siento porque es como si este vínculo madre-hija ya viniera de otras vidas
pueden venir de pérdidas, pueden venir de circunstancias que hemos visto, pero esta alimentación no fluye correctamente. Dentro del cordón umbilical de esta madre hay una especie de filtro donde los nutrientes no entran totalmente, y fíjate que es un punto de egoísmo de la madre, porque el niño, el bebé gestante, se alimenta como de parte de los nutrientes de la madre, pero la madre no entrega todos los nutrientes a su hijo. Entonces, este bebé que se está gestando ya va entrando en carencias Ujú. alimenticias, no hay un buen desarrollo. Si vemos el sistema, me decías, del sistema digestivo, es un sistema precario porque es un sistema que de alguna manera está conectado con el dolor y el abandono. Entonces es un sistema digestivo que no se desarrolla correctamente. Las funciones de alguna manera pareciera como un sistema digestivo inmaduro. Me dices tú del sistema muscular. Bueno, aquí juega todo, ¿no? Porque aquí empieza, veo como un cuerpito por dentro se está desarrollando, pero aquí hasta la parte de sus huesitos, Mm. en la parte, los huesos, hay una condensación o una acumulación de tristeza. Entonces esas personas van sintiendo la inestabilidad. Sistema digestivo precario, de alguna manera insuficiente. Y si vemos la parte muscular no se desarrolla en forma correcta. Mm. Unas partes sí, otras partes no. La parte, fíjate, de los brazos va creando como una forma, como si los músculos al no desarrollarse correctamente hace que las personas se vuelvan, hace el control, perfeccionistas, quieren de alguna manera es una distorsión, porque quieren durante la vida terminar de moldear el cuerpo que no se moldeó durante la gestación. Ah, ok. Pero como aquí vemos que entran a través de problemas mentales, como distorsiones por la ansiedad y la depresión, estas personas juegan, tienden a buscar estos cuerpos que no pudieron tener en gestación, y esto va ayudado también con los estereotipos que ven alrededor. A ver, aquí hay algo muy interesante. En esta parte de los problemas mentales de la misma madre a la hora de gestar, cómo el feto va recibiendo estas formas de percepción de una realidad que quizá está distorsionada para la madre y cómo él aprende o vive esta distorsión en él desde la gestación hasta el momento de nacer y de empezar de niño a vivir, o sea, empezar en su desarrollo en esta parte después de nacido al año, a los 3 años, a los 5 años, hasta llegar a la Ah, bueno. adolescencia. Ujú. Sí, bueno, aquí es importante la primera sensación que el alma siente en el contacto con su madre. Y como vimos que hay una necesidad de la madre como de devorarlo, ahí empieza a sentir esta alma energéticamente un desarrollo, una distorsión, porque de alguna manera no es una relación, por decirlo, pues natural. No es algo que se sienta la relación madre-hijo, porque la madre quiere tomarlo, y esto también viene muy conectado con las pérdidas, pérdidas que puede traer el sistema que los ha llevado a unos estados de culpa y de locura. Entonces, cuando este niño está en esta gestación, está desarrollándose de esta manera ya con carencias, digamos, el entorno de la placenta es un entorno muy movido, porque la madre emocionalmente, por su desequilibrio, es una mujer que siente mucha indecisión. Y eso es un papel importante, porque si la madre en la gestación siente esta indecisión por estos desequilibrios, por su propia historia, el bebé también va sintiendo no solamente que es devorado a la madre, sino que también hay una indecisión en ella, y hay un pensamiento posible de un estorbo, como que quiero salir rápido de Ujú. este bebé y quiero volver a recuperar mi cuerpo. Y estos son memorias de miedo a perder al bebé o volver a vivir esa sensación de muerte, porque la sensación de muerte juega mucho con una persona anoréxica. Cuando ya empieza este bebé a nacer, cuando ya empieza, digamos, los primeros pasitos, pues todo lo que ve este bebé en su entorno, pues no lo está viendo como de una manera como muy placentera, ya viene con un registro y con una memoria, y le cuesta trabajo, digamos, como adaptarse primero a las condiciones de la vida,
pero poco a poco como que empieza a afinar ciertas situaciones, porque esas formas de movimiento que son muy rígidas hacen que también él vaya viviendo una rigidez durante las etapas de su vida. Entonces, es un niño que necesita mucha atención, siente que de alguna manera necesita ser muy contenido, y si no recibe esa contención o no recibe la que él quiere esperar, Ujú. se va sintiendo muy frustrado, y esa frustración lo lleva como un estado como de una demencia que es muy gradual y que se va desarrollando ya en la adolescencia. Ok. En esta parte, ¿qué es lo que hace que detone la anorexia? Porque por lo general es en la adolescencia donde detona todo esto, cuando estamos tomando o tomando la forma del cuerpo, de que si te crecen las caderas, de que si te crecen las boobies, de los hombres, de que si les crecen los pectorales o no. O sea, toda esta forma en que tu cuerpo está empezando a tomar otra estructura o madurando una estructura tanto ósea Mm. como muscular, como nerviosa, como todo. ¿Qué es lo que va detonando esta forma de demencia, de sentirse distorsionado de una realidad o de verse distorsionado o de cómo se detona esto? Aquí yo veo dos aspectos. Uno que llega es la palabra exclusión, Mm, y esa palabra es como el sentirse primero excluido de su núcleo familiar. Puede sentirse como el secundón de la familia, el que no es tan como tan inteligente, como el que no es tan agraciado o el que no es tan simpático, y él tiene que ir buscando como esas posturas. Por eso es que tienden a ser como tan perfeccionistas, porque de alguna manera se vuelven rivales. Si tiene hermanos, se puede volver primero rivales de su núcleo familiar, mm. y después empieza a volverse rivales ya cuando una niña o un niño entra a la adolescencia y ya entra, digamos, a este punto que es tan crucial, donde se siente que hay tanto, es una persona que tiene más desorden hormonal que el que pueda tener una persona normal. Aquí juega mucho, digamos, el papel de la menstruación. Es muy particular ver cómo la menstruación va creando como una especie como de desorden en el cuerpo, como si todas estas funciones crearan como una sensación de nerviosismo, y juega un poco también el sentirse como ya cuando entra a este contacto, digamos, con sus compañeros, vuelve y se activa la exclusión, porque eso ya lo trae esta persona en ella, y tiende como a mimetizarse dentro de las personas, y tiende como a buscar el perfeccionismo en lo que esa persona se siente seguro, que es muchas veces la parte del intelecto. Entonces, es como un juego intelecto, creatividad, pero busca a través del intelecto la creatividad. Entonces, la creatividad no se manifiesta en forma espontánea. A ver, entonces cuando se va presentando esas irregularidades que dices tú que presenta a nivel de las hormonas, a nivel hormonal, ¿qué va generando en él? Por ejemplo, las hormonas manejan, por ejemplo, el tiempo de los órganos, la estructura de la metabolización tanto energética como de alimentos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese sentido, con una persona que está anoréxica, por ejemplo, con el ritmo cardíaco, con la presión arterial, con todo este tipo de cosas? ¿Se ven afectadas, no se ven afectadas? ¿Cómo lo ves? Todo se afecta porque el cuerpo empieza, como hay una situación mental, todo el cuerpo empieza a sentirse que está como si se estuviera descomponiendo por dentro, como si se estuviera deteriorando. Las hormonas se van volviendo como, como unas enemigas para el cuerpo. Es como si el cuerpo se sintiera atacado. Entonces, en ciertos momentos
puede haber un exceso de sudoración, Ok. puede haber unos desbalances entre la ansiedad, excesos de depresión, pero estas personas nunca viven el punto medio, les cuesta mucho, mucho trabajo llegar al equilibrio. Entonces, son personas que en un momento pueden llegar por excesos de ansiedad, por ejemplo, pueden llegar a escuchar voces y pueden sentir que están em, siendo poseídas o que le están haciendo algún tipo de magias, porque siempre hay algo externo que quiere dañarlas a ellas. Pero lo que esas personas no se dan cuenta es que internamente ellas se hacen un daño muy grande. Entonces, digamos, la parte de la respiración se va afectando porque la emocionalidad se siente comprimida, no se siente segura. Entonces, el no sentirse seguro, lo que hace el cuerpo es inmediatamente conectar con la inseguridad, y esa inseguridad empieza a bajar. Es como si en momentos pueden tener picos de ritmo cardíaco o picos donde el corazón se siente muy despacio y la respiración baja, 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 y la persona siente que se está muriendo y siente que de alguna manera eh, puede como que entran en estados de emergencia. Pero sí veo que hay algo con la menstruación, como te comentaba, que es bien interesante, porque cuando esta es baja la primera menstruación, Ujú, es como si la persona es una sensación con la sangre, es ujú. como un miedo a sentir la sangre, como la sangre la conecta con algo, como con la muerte. Entonces, todo esto, como está distorsionado, Ujú. haz de cuenta, y todo se exacerba dentro del cuerpo. Entonces, por eso es que se pueden ver estas personas regordetas, pero es una forma en que el cuerpo está sintiéndose, es una forma de sentirse en emergencia. Ok, en esta distorsión donde ella se ve, por ejemplo, una persona, estamos hablando de una mujer o un hombre, se ve ¿Mm? regordete en el espejo, pero en realidad está a la vista de todo el mundo demasiado delgado. ¿Qué sucede con el deseo sexual? ¿Por qué se despierta la sexualidad muchas veces en la adolescencia, donde las hormonas están a todo lo que dan? ¿Qué pasa con esta forma de relacionarse sexualmente? No estoy hablando solamente del coito, sino también de la relación con el sexo opuesto, eh, en amistad, en compañerismo, hasta aparte también de este enamoramiento que se vive hasta llegar a la relación íntima. ¿Qué Lo que pasa sucede? es, mira, lo que sucede es que una persona anoréxica tiene una facilidad a crear personalidades, precisamente por ese desequilibrio que tiene a nivel mental. Entonces, sus personalidades van manifestándose de acuerdo a los momentos. Entonces, digamos, vemos una persona que se siente gorda, así esté muy flaca, pues es una forma como de evadir, de no querer relacionarse, de querer de alguna manera justificar que la vida es maltratadora, es víctima, porque el anoréxico es un víctima en potencia. Entonces él va creando personalidades en esta facilidad, pero después se van volviendo sus propias cargas, y después para deshacerse de esas personalidades le cuesta mucho trabajo porque son sus propias creaciones, y él mismo o ella misma va alimentándolas, y entonces en la medida que va alimentándolas se van volviendo como sus protectores y se van volviendo sus defensores y se van volviendo de alguna manera sus compañeros de vida. Entonces, por eso es que estas personas pueden estar escuchándose o pueden escuchar voces simultáneamente y creen que es el entorno, pero ellos no se dan cuenta que son sus propias creaciones. Entonces, esta forma de conectar con las relaciones sexuales puede ser un poco, como son tan duales, puede ser o una ausencia o pueden llegar a un exceso, porque es como ellos trabajan los puntos extremos. Entonces, lo que te decía, les cuesta mucho trabajo llegar al punto medio. Entonces pueden ser personas muy posesivas, personas que tienden a ser, además de posesivas, como intensas. Yo no sé si, y cuando una persona es intensa y entonces es como que se vuelve un poquito pesada, entonces ellos pueden vivir como ese tipo como de desequilibrios emocionales. Entonces, ¿qué es más representativo de la anorexia? ¿Cómo, por ejemplo, un padre puede darse cuenta cuando
el hijo o la hija están presentando esta condición. ¿Qué características son las que presentan estas personas o estos jóvenes desde pequeños para tener eso en atención? Ella lo que buscan es, lo primero que hacen los padres es un exceso, yo veo protección porque son padres que empiezan a abrazar a este hijo y lo que hacen es de alguna manera como absorber lo que es lo mismo que hace la madre previo o durante la gestación. Es una necesidad de estas personas de ser absorbidas y esta absorción, fíjate que está muy conectada y ligada con el exceso de protección, Ujú. pero el exceso de protección, lo que yo veo, digamos, en los padres, ya sea el padre o la madre, de alguna manera es como si quisieran volverlos a meter dentro del útero, quisieran volverlos a proteger, no quisieran que ellos vivieran estas experiencias de dolor, porque de alguna manera para el padre o para la madre, pero puntualmente para la madre, es como una expresión de ella misma. Entonces, de alguna manera, lo que está viviendo la hija o la persona que tiene la anorexia desde la gestación hasta los primeros años es un reflejo de la madre. Entonces, por eso de alguna manera buscan esta contención y buscan muchísimo llamar la atención. Y la madre también busca de alguna manera resarcir ciertos eventos propios de ella o propios del clan que estén relacionados, volvemos a ver como con el abandono, con el rechazo, con, con el miedo, con toda esta serie de situaciones que vimos que estaban muy ligadas a las experiencias maternas y también ligadas a las experiencias del alma. O sea, podemos decir que cuando un padre observa que hay una necesidad excesiva de protección, hay que estar pendiente de eso. Esta parte de que se siente rechazado de todos o medio víctima de todo, también es una parte de poner atención. Esta parte de que le preguntan cómo te ves, cómo te sientes y siempre encuentra defectos en su fisicalidad, es esta parte de poner atención. ¿Qué otra característica van presentando para que los padres puedan poner atención y puedan pues tratar esto a sus hijos como a tiempo? Mira, lo que yo estoy viendo es que no solamente hay que tratar al anoréxico, sino en general todo el núcleo familiar. Claro. Porque parte del núcleo familiar es puedo decir que son espejos del otro y cada uno está trabajando las características que tienen entre sí. Entonces, cuando se trabaja el núcleo familiar, es mucho más poderoso y es mucho más fácil de entender y no de proteger o de exigir o de excluir o de juzgar, sino en la medida que se trabajan, se hacen este tipo de terapias grupales, esto permite que haya una mayor comprensión y volvemos, si los padres sueltan, los hijos también. Pero si de alguna manera el hijo es el anoréxico, y fíjate que son generalmente señalados por estas Ujú. circunstancias, de alguna manera lo que hace él es afianzar esa condición de inseguridad y lo que hace es cada vez sentirse más y más y más desadaptado tanto a su cuerpo porque siente que hay algo malo en él y que de alguna manera el entorno es diferente a él y él se va sintiendo como un ser que como que tiene que aislarse para no crear conflictos. Entonces, lo que pasa es que tienen una parte mental que es muy activa, ¿no? Y pueden evaluar fácilmente las situaciones. Entonces, lo que yo considero y lo que veo es esta parte grupal que te digo. Muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí, Ok. Quiero que respires profundo, desconectes de todo y empieces a regresar. Respira profundo y a tu ritmo abres los ojos. Margarita, qué ¿cómo te... interesante. Muy interesante. Nunca me imaginé que se desarrollara de esta forma la anorexia.
Y aparte que fuerte, ¿no? O sea, es una condición muy, no sé, muy desde el embarazo, muy desde la falta de cuidado de nosotros Sí. como madres y Ujú. entonces cuando se va presentando en nuestro entorno no somos capaces de reconocernos nosotros mismos dentro de esas situaciones problemáticas. Sí, fíjate cómo el entorno se vuelve un potencializador de algo que la persona ya trae, pero veo que el embarazo y la gestación y todo esto que lo rodea, tanto físico, más energético, es fundamental para que esa condición se desarrolle a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años de vida, y que de pronto no son detectables Claro. y son detectables ya en el momento de la adolescencia, cuando ya esta condición ha tomado mayor fuerza. Pero fíjate lo interesante aquí es que la madre presenta condiciones similares en estado mental y emocional que la criatura. Entonces, ¿tú cómo vas a detectar algo, alguna circunstancia o alguna situación cuando no lo tienes identificado en ti? Es muy difícil. Y entonces cuando se viene el problema, fíjate bien, es el derrumbe de la criatura, del Mm, enfermo, y el derrumbe de los padres. Porque claro, entonces no tienes la capacidad de afrontar esa situación, de entender esa situación, y entonces el otro padre que no está en esa situación puede ser, es un reproche, es un señalamiento, o sea, se viene un problema como cuando, por ejemplo, el alcoholismo o alguna enfermedad de este tipo, o sea, entra pura. toda la familia. Ujú. Y fíjate que estas almas vienen con una dosis de sacrificio porque tienen una capacidad de cargar, cargan mucho. Entonces, de alguna manera vienen a mostrar algo que el sistema no ha querido resolver. Y fuerte, porque fíjate, vienen a mostrar las carencias del sistema, pero a Ujú. través de la invisibilidad, porque no quieren ser vistos. O sea, es que Esa- es muy Y, es, fuerte. y fíjate que sí, y es tratable, porque de alguna manera si esa condición de la madre, si uno ve que hay unos problemas, pueden haber problemas mentales, digamos muchas veces, qué miedo es poder enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estas almas vienen con una dosis bien importante, y fíjate que también son almas que traen una capacidad, digamos, energética muy fuerte, porque además que pueden crear personalidades, tienen unas capacidades bien interesantes, pero que de alguna manera están mal gestionadas. Exactamente, porque tienen Mm, un potencial enorme, porque enorme en todo. al, claro, y entonces es ir mermando y mermando sus propias capacidades. Y sobre todo ir poniendo en jaque todo lo que el sistema, todo lo que la familia muestra, exhibe y vive. Y al poner en Sí, jaque eso es como romper toda la estructura familiar. Es muy fuerte al final de cuentas y creo que es una forma de verse eh, disruptiva de la propia vida. O sea, sí. es fuerte, pero bueno, vamos a cortar aquí y no sin antes agradecerte Margarita y No, mucho agradecerles a gusto. todas las personas que hacen favor de seguirnos y no se olviden entrar a nuestra página web irasemahipnosis.com y mandarnos correos a info@irasemahipnosis y también no se olviden por WhatsApp más 52 479 204 49 73 seguirnos por Telegram y por todas nuestras redes sociales. Vamos a cortar aquí. Gracias Margarita. No, a ti. Bye.